Bienvenida a mi programa. Muchísimas Gracias. gracias por aceptar la invitación. Eh, Ahora te voy a presentar para que todas las personas más o menos sepan algunas cosas tuyas, ¿no? De por qué estamos teniendo esta charla. Más temprano lo hablábamos nosotros acá en esta videollamada, pero para que todos sepan. Eh, Hace más o menos unas 2 semanas atrás le hice una entrevista a Liliana Murga, que es la hija de Marta Rodríguez, autora del libro Sonis, ¿sí? Los invitamos a todas las personas que están interesados en la ufología, en el contactismo, en la espiritualidad, a que vean esa entrevista que está en mi canal de YouTube, ¿sí? Eh, Hoy en día estoy con Silvia Zúñiga, que también es una persona clave en la historia de Ozonis, que es una, a mi modo de verlo, una de las historias más lindas, más ricas, más fuertes que tiene que ver con la ufología, con el fenómeno ovni, que tanto me apasiona. Bueno, ahora sí voy a presentarte Silvia. Bueno, Silvia Zúñiga nació en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte de San Martín. Desarrolló gran parte de su vida profesional en trabajos en relación de dependencia. Durante 10 años trabajó en los bomberos voluntarios de San Martín. Más tarde se desempeñó en una agencia de motos Kawasaki en Villa Devoto, capital, y luego se dedicó a diversos proyectos. Y ahora, por favor, presten atención. Entre estos proyectos se destaca la creación de la editorial Silsú, junto al reconocido escritor Enrique Barrios, autor de Ami, El Niño de las Estrellas. La editorial Silsú fue la primera en publicar el libro Sonis de Marta Rodríguez, que mencionamos más temprano. Bueno, esto ya lo dije, lo de la entrevista, que la pueden ver con Liliana. A partir del año 2000, seguimos con Silvia. A partir del año 2000, Silvia se radicó en Capilla del Monte, Córdoba, donde actualmente reside. Hoy, además, integra un grupo de conexión de la glándula pineal, con el cual realiza actividades en puntos energéticos importantes, como Uspallata, Mendoza, y en los alrededores de Capilla del Monte, en Córdoba, donde se encuentra. Bueno, Silvi, bienvenida. No sé si estuvo bien. Gracias, Agustín. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer inmenso. Realmente me encanta estar aquí, compartir esta charla de amigos, a lo que surja, encantada de aclarar o de contar o de recordar de todo este trayecto, de todos estos años, ¿no? De conocer gente tan hermosa, gente tan especial como lo de Marta Rodríguez, como Liliana, que es su hija, que seguimos teniendo una hermosa amistad, y así de muchos de los escritores de la editorial, ¿no? He tenido el orgullo de conocer gente maravillosa. Qué Así que bueno, acá Silvia, estamos muchísimas gracias. dispuestas. Y ahora nos No, está hablando encantada. desde la capital espiritual de Argentina, ¿no? De Capilla del Monte. Está De allí. Capilla. Hermoso lugar. Sí, es hermoso. Es hermoso. Muy bien, Es mi Silvi. paraíso. ¿Cómo, perdón? Es mi paraíso, Esto digo. para eso. Muy bien, bueno, que así, qué bueno. Bueno, Silvi, me gustaría empezar con una primer pregunta que nos va a llevar un poco al tema de Ozonis, del caso de Ozonis, de Marta. Me gustaría que nos contés un poco cómo conociste a Marta, cómo entraste en contacto con esta historia, cuáles fueron tus impresiones en ese momento, ¿no? Porque es una historia que sale de lo común, es inconvencional. Em, y cómo eso desencadenó en la creación de una editorial con el reconocido Enrique Barrios, me he estado empapando un poco de sus charlas y la verdad me identifico mucho con su misión de buscador, de divulgador, de escritor, que bueno, no me voy a adelantar que vamos a tener que hablar un poco de él, ¿no? Pero háblanos del caso Sony, de eso. Comenzamos con Ozoni. Bueno, Dale.
ya estaba formada la editorial en sus primeros pasos. Habíamos editado tres primeros libros, que eran Civilizaciones Internas, o lo que después fue AMI 3, Un polizón en el Discovery. El primero era de Enrique Barrios, Un polizón en el Discovery, de Eduardo Marrazzi, y Último tren a casa, Estación Uritorco, de Alberto Espataro. Esos fueron los primeros libros que salieron de Ediciones Ipsos. Y recuerdo que nos habían invitado a la presentación de estos tres libros en una librería de Pilar, de la localidad de Pilar, en Buenos Aires. Y bueno, estaba Enrique dando la charla con los otros escritores. Y bueno, yo recibía a todos los autores que querían editar su libro, ¿viste? Sabiendo que estábamos allí presentes. Y en eso llegó una señora muy, muy buena moza, muy bonita, con su hija, eh, con un libro bajo el brazo. Era como su manuscrito de Ozonis. Estaba en las páginas amarillas, escritas con una máquina muy antigua de escribir, yo creo que Remington, algo de eso. O sea que era un documento cierto, ¿no? No era algo creado. Y bueno, ella me decía, mire, dice, yo quiero eh, entregarle este libro, a ver si Enrique Barrios lo considera para editar, porque yo escuchándolo o leyendo a mí, veo que hay mucha similitud con lo que a mí me pasa en mi vida, lo que yo escribía aquí en Ozonis. Y bueno, entonces ahí me cuenta, me dice, porque yo viajo a otro planeta y tengo un hijo en otro planeta, y la verdad me quedé asombrada porque, viste, vos decís, yo después hablando con Marta, yo dije, esta señora a lo mejor eh, no es cierto lo que me está diciendo, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. tuvimos gran amistad con ella como para poder decirle, mira, Marta, yo pensé que me estabas contando una cosa. Y bueno, así que lo tomé el libro y se lo entregué a Barrios, y Enrique lo leyó en una noche. Me dijo, llámela a esta señora, este libro hay que editarlo urgente, es una joya, esto no se puede perder. Bueno, así que ahí ya empezamos el trato con Marta. Eh, Se le hicieron muy pocas correcciones al libro, a lo mejor un poco el estilo, eso lo hizo Enrique, y para no quitarle la veracidad de las situaciones que contaba el libro, que eran como extrañas, ¿no? Que no sabíamos si ponerlo o no, si cómo lo iba a aceptar la gente, pero él lo que buscó es de no eh, tergiversar lo que Marta había escrito, a lo mejor corregirle alguna oración, alguna cosa, pero que saliera lo más veraz posible. Sí. Y bueno, así es como apareció Sony y se hizo famoso en ese momento también. eh, Hicimos una tirada de 3.000 libros, que era como mucho en ese momento, recién iniciándonos, y bueno, fue Y muy bien recibido. Silvi, ¿en qué año se publicó esa primera edición de Ozonis? El 2000, en el 2000, 99, fines del 99, 2000. Claro, Y claro, después ya fue a la Feria del Libro, ¿no? La número 25. claro, claro. Todo a raíz de este encuentro al que ustedes habían sido invitados en la Feria del Libro, ¿no? No, no, era en una librería en Pilar. Ah, Un claro. señor que nos compraba los libros y que quiso llevar a los autores, y después sí, una vez que ya estaba editado y habíamos editado uno o dos libros más, recién fuimos a la Feria del Libro en Buenos Aires. Bien. ¿Y cuál es tu impresión respecto a la historia ¿cómo se llama? De Ozonis, ¿no? Porque
según tengo entendido, vos tuviste un vínculo con Marta después, a partir de esos primeros contactos. Eh, y si mal no recuerdo, ella te traía piezas del periódico, te mostraba Sí, de cosas que ella había visto en Ozonis, en aquel planeta, y cómo en nuestra línea del tiempo iban apareciendo como diferentes iban elementos. apareciendo. Claro, Claro, lo llamativo era que ella lo escribió en el año 56, lo registró como en el 60 o 61, en una de las páginas de Ozonis está la fotocopia del registro en la propiedad intelectual. Y para esa época era algo muy avanzado lo que ella contaba, ¿no es cierto? Y realmente te atrae, y más, máxime hablando con Marta, que te daba más detalles de lo que estaba escrito, porque ella te lo ampliaba, pero en una forma muy abundante, ¿no? claro. Entonces, muy, muy atractivo, muy, muy llamativo. Y ya te digo, yo al principio pensé que, que era como una fantasía, pero Marta no tenía, eso está en el libro, ella le decía, ¿y por qué me eligieron a mí para poder venir a este planeta? ¿Y por qué? ¿Qué tengo yo que me pueden invitar? Y bueno, entonces le decían que justamente era que ella no tenía preconceptos ni prejuicios sobre las naves o sobre cuestiones así eh, de ovnis, Otras formas de primero, vida, como, claro, como que claro, primero porque era, imagínate que en esa época, vamos a ponerle en el 60, había algunos casos en el mundo de avistamientos, o sea que ella no podía inventar algo que no se sabía. Ahora tenemos conocimiento que hay naves que van, que vienen, pero en ese momento no existía todo eso. Y eso me fue dando mucha credibilidad, primero porque ella no pretendía ni vender libros, ni ser famosa, ni que la inviten, es más, decía, yo no quiero ir hacia conferencias porque muchas veces me tratan de loca. Como que estaba, dice, no me gusta, yo no me quiero exponer a todo eso, porque si bien hay un mensaje detrás de lo que es Ozonis, es de que cuidemos al planeta. Lo que ellos, esos seres, nos proponen, que cuidemos el planeta, ¿no es ujú. cierto? Que no lo destruyamos, que no destruyamos la flora, la fauna, que cuidemos, perdón, No hay perdón, problema, pero sí, sí. Son cosas que suceden. sí, discúlpame, perdón, mil disculpas, pero No, no pasa nada, Silvi. Claro, entonces es justamente lo que vos decís. Ella lo escribió, lo empezó a escribir en el año 56. Es decir, estamos hablando de un momento en donde no existían, no se hablaban de estos temas abiertamente. Eh, no. claro, y menos habían personas como que no tenían alguna especie de sesgo o prejuicio ante estos temas, justamente. Entonces, como que vos estás diciendo de que de alguna manera fue seleccionada por esas facultades que ella tenía. Justamente, claro, porque ella no creía. Ella vio unas luces una noche desde la ventana y vio unas luces, pero que era Ennis que le hacía como un juego de luces para impresionarla y ella lo tomó como, eran unas luces, nada más, ¿viste? No. eh, y después ella me contaba, sí, venía a casa y cuando salía algo en el diario de lo que ella había escrito, me decía, mirá, yo esto lo escribí hace 20 años, por ejemplo, y ahora lo están descubriendo. Me traía fotos, cosas impresionantes, ¿viste? Cómo coincidían lo que ella había dicho hace tantos años con lo que estaban descubriendo ahora. Claro, claro.
Y Silvi, ¿hay algo que te haya llamado la atención, particularmente de la historia de Ozonis? ¿O algo que Marta te haya contado y que quizás no se habla en los libros o no lo conocemos, digamos? ¿Algún detalle que te llame la atención? Recién hablaste del tema del cuidado de la naturaleza, cómo en esa sociedad. Sí, 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 mira, a mí que fue posterior, ¿no? Lo vi hace unos 3 años atrás. Marta decía que ellos no mataban animales, pero que comían carne. Dice, vos allá comés como un churrasco. O sea, ella era muy, muy directa. sí, Dice, vos te comés un churrasco y tiene el mismo gusto que el churrasco de acá. Pero ellos crían unas células, o sea, no sé si te lo puedo explicar muy técnicamente. científicamente, pero dice, ellos tienen bajo el mar, tienen laboratorios para no contaminar la superficie, tienen como unas esferas y ahí tienen laboratorios, producen determinados cultivos y entre ellos como que alimentaban estas células que después ellos la utilizaban como carne. Dice, es igual, igual, pero no matan un animal, no le sacan la vida al animal. Y bueno, quedó eso, ya me lo comentó de hacía mucho tiempo, y ya había partido y todo, y yo veo en TV, en un noticiero, que decía la hamburguesa más cara del mundo. Yo te voy a decir un precio, no recuerdo, $50.000 la hamburguesa. Y entonces explicaban que había sido generada no a raíz de carne de un animal muerto, sino que era producto de haber eh, creado esas Cultivado, células, claro, como... cultivado y que tenían el mismo sabor que la carne. Yo digo, esto es lo que me decía Marta, ¿viste? Mira, claro, sí, sí, sí. Sí, Eh, sí, Qué interesante. Y es algo que muchas veces se plantea, y esto lo he hablado con amigas que decidieron dejar de comer carne, por ejemplo, en donde, bueno, hay una idea de que, claro, cuando nosotros consumimos la carne de vaca, por ejemplo, muchas veces incorporamos también todo ese sufrimiento ese, por el claro, cual pasó ese animal, por las condiciones en el sí, que en estas producciones tan grandes en las que están. Entonces, como que me parecía una solución muy buena y yo también había escuchado esto que vos decís de la hamburguesa, de carne no animal sería, creo que sería como una solución para, para eso justamente, ¿no? Para no hacer sufrir a los animales, sufrir, claro, claro. Y está bien que yo creo que en toda la historia de la humanidad siempre hemos comido animales, me parece. Pero una cosa es cuando ya el ser humano ya pasa los límites, ¿no? Y sí, no tenemos respeto y los tenemos en condiciones que no son óptimas, ¿no? sí. Entonces, Sí, tal cual, sí, sí. realmente es muy triste. Ojalá pudiera desarrollarse todo eso y evitar esas matanzas, ¿no? De todo eso. Sí, de hecho me hiciste acordar, hace poco salió en una entrevista, acá lo estoy buscando en mi celular, una entrevista que le hicieron, mira, acá lo tengo, que le hicieron a Patricia Sosa. Es la cantante argentina, en donde ella dijo en una entrevista que básicamente dijo que hace 20, mira, te lo leo, dice, hace 25 años que tuvo un avistaje de naves en Córdoba y reveló que dejó de comer carne porque, según le explicaron, tenía una toxina que inhibe la telepatía. La cantante aseguró que esa experiencia le cambió la vida y la llevó a profundizar en temas espirituales y energéticos. Bueno, Patricia Sosa, no sé si se alcanza a ver ahí la Sí, imagen de sí, ella. sí, sí, la vi la nota. Sí, ¿La viste sí, la nota? Eh, sí, 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 bueno, yo hace mucho tiempo había escuchado una nota de ella en donde hablaba de algunos avistajes que tuvo justamente ahí en el Cerro Uritorco. Eh, y después, sí, 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 y después también
un viaje que hizo que lo organizó Matías de Estéfano, que organizó una especie de retiro en Egipto. eh, y ella también mencionaba de esto. Pero bueno, volviendo al tema de la carne, yo creo que el contacto, si se tiene que dar, se va a dar, no importa Sí, sí, si comes o no carne. Pasa por otro lado, y es lo que estuvimos hablando, del respeto hacia la naturaleza, hacia los animales y evitar ese sufrimiento, ¿no? Creo que sí, pasa sí, más por sí. ese lado, más que la telepatía. Pero Sí, bueno, nada, sí, yo justo... bueno, comparto sí. con vos y esa idea. Eh, hubo seres muy discutidos que eran vegetarianos y adoraban a los animales y sin embargo produjeron matanzas de humanos inmensas, ¿no? Así que, por ejemplo, decían que Hitler era vegetariano y no doy ciencia cierta de que así sea, ¿no? Silvi, perdón, porque se cortó un poquito. Sí, Que contabas que habían personas que habían decidido ser vegetarianos y si nos puedes repetir esa parte. bueno, yo es algo que yo escuché en una nota que decían que Hitler era vegetariano y adoraba a los animales, pero sin embargo, no quiero decir que esté bien o no ser vegetariano o carnívoro, pero creo que el sentimiento o la forma de conducirnos, si bien puede afectar más o menos el hecho de que te densifiques con la alimentación, pero pasa por el sentimiento del ser, ¿no? Porque cómo somos hacia los demás, hacia nuestro prójimo realmente también. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, no, no hace falta aclaración, creo. Sí, 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 esa pienso, paradoja, ¿no? De, claro, sí, 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 del- no, del- ya te digo, no sé si es cierto o claro. no, pero tenés las dos. Siempre están, ¿no? Estamos en un plano polarizado, entonces tenemos positividad y negatividad más o menos siempre en equilibrio, ¿no? Cuando sube una, sube la otra Sí, sí, y es es algo este. que estábamos hablando más temprano antes de la charla, que es un tema que vamos a tocar ahora en un ratito, que tiene que ver con este escapismo espiritual que existe hoy en día, en donde un montón de personas por hacer diferentes prácticas o conocer de o haber estudiado del esoterismo, del tarot, de la astrología o haber estado muy metido en la espiritualidad, es como que se autoperciben ya como seres despiertos, iluminados, y ahí se cae en un ego espiritual que hace mucho daño, ¿no? Y que Sí, como que sí, sí, los ponen en un lugar de superioridad y la verdad es que no importa lo que vos hagas, no importa si vos sos vegetariano o si sabés de los temas espirituales, el ser buena persona, el tener un corazón puro, pasa por otro lado, ¿sí? sí, Hay personas que están totalmente alejadas de estos temas de la espiritualidad, del fenómeno ovni, y así viven su día a día con ayudando al prójimo o teniendo, dejando un impacto positivo en el mundo, ¿no? Entonces, sí, creo sí. que pasa por otro lado, no tiene que ver con lo que uno sabe o en lo que uno Sí, está. sí, o lo que consume, o lo que... sí debe tener una influencia, lógicamente, pero ya te digo, no te hace mejor o peor persona, ¿no es cierto? Eso pasa por otro lugar, claro. Sí, Comparto. definitivamente tiene influencia. Yo Sí. creo, en mí, por ejemplo, puedo hablar por mí, ¿no? Para no irnos de tema, pero yo fui a Capilla del Monte por una manifestación que tuve en el 2020 en el jardín de mi casa, acá en Mendoza, Ah, que fue qué una interesante. manifestación de una luz en un momento en donde yo no conocía de Capilla, no conocía de ese lugar, y por primera vez esa manifestación estaba un amigo mío
tomando mates con él en el jardín. Y cuando él se retira, fue una luz que apareció y duró un parpadeo literalmente. Me asombró, por supuesto. Y cuando se va me dice, Agus, ¿conoces el Cerro Uritorco? Y ahí fue como él era el mensajero que tenía que dar a mi casa ese domingo, visitarme y bueno, no es, o sea, no es casualidad que él haya estado ahí y él conocía de este lugar, entonces de alguna manera la influencia siempre está, a veces de manera interna y a veces de manera externa, ¿no? Como un Sí, sí, avistamiento. Y es perfecto esto, Silvi, porque ahora es el puente para el siguiente tema, que tiene que ver con Enrique Barrios y con su famoso libro Ami, el niño de las estrellas. Bueno, un poco investigando en internet, eh, Enrique Barrios dice más o menos cómo surgió esta idea, de cómo surgió esta inspiración de escribir el libro. Si me permitís, voy a sí, contar un sí, poquito, sí, ¿no? Y vos nos vas obviamente a desarrollar mucho más este tema. Bueno, el dato curioso que nos cuenta Enrique Barrios, pueden ver también la información en internet, dice que este libro nació a raíz de un avistamiento que tuvo en Santiago de Chile el 17 de agosto de 1985, en donde un objeto permaneció varias horas en el cielo. Bueno, en ese momento a Enrique Barrios le surgió la idea de traducir esa experiencia, o sea, conceptos que él ya traía de antes, ¿no? Es como que a partir de este avistamiento, le surgió la idea de traducir todos esos conceptos en un cuento para niños de esos conceptos. Y con el tiempo, Enrique Barrios afirmó que cree que ese objeto provenía de un plano superior y que de manera telepática le estaba transmitiendo conocimientos para llevar o a completar la tarea de escribir ese libro. O sea, a raíz de ese avistamiento, Enrique Barrios cree de que de manera telepática se le transmitió un conocimiento que él tenía que luego plasmar en los libros. Eso es lo que cuenta él, según su relato, y que le llevó 8 días escribir Ami, el niño de las estrellas. sí, sí, sí. Em, bueno, me pareció como muy interesante esta parte de cómo, bueno, de este avistamiento. O sea, un avistamiento no sea de manera sin significado, sin sentido. Siempre hay un sentido. Y si vivimos un Sí, sí, avistamiento sí, en muchos casos, como me pasó a mí, como ahora estamos hablando de Enrique Barrios, desencadenó en su trabajo como escritor. Bueno, no sé si nos querés contar, Silvia, un poco sobre Ami, el niño de las estrellas, algunas impresiones, que nos cuentes, no sé, lo que vos quieras contarnos de este libro. Acá tengo un resumen del libro también, si sí. querés, enseguida lo podemos... Algunas cosas, Sí, sí, contame. sí, 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 como vos quieras, si querés, acerca de lo que vos decías del avistamiento y todo, cosas que me contaba Enrique, porque viste, uno pregunta, mirá, aparte de alguna metida de pata que me mandé, porque cuando yo vi el AMI, el libro de AMI, ay, es hermoso, yo lo leí, viste, aparte, contentísima de conocer al autor de ese libro que me había enloquecido. Le digo, lástima la tapa que no es muy linda. Me dice, la hice yo. Ah, ay, no sabía dónde meterme, no te imaginas, ¿viste? Pero bueno, pasó. Pero lo que contaba Enrique siempre, él decía que su trabajo era artesano allí en Chile. Sí tenían un grupo que se reunían para hablar de espiritualidad, de cosas eh, especiales. Creo que se reunían en un momento que vos ni habrás escuchado hablar, estaba Rosamel Araya, que era un cantante muy famoso años atrás, y bueno, Enrique se reunía con la hermana de Rosamel Araya y otros personajes que
no recuerdo los nombres, ¿no? Eso es lo que me quedó. Bueno, y se reunían y hablaban de todos estos temas. Y bueno, un día sí hubo un avistamiento, que fue lo que vos contás, y Enrique decía que él le pasaba, que él dijo, qué buen escritor que soy, en 8 días escribí a mí. Y después dice que no, era como que a él le llegaban, digamos, lo que yo te voy a decir textualmente lo que él me decía. Es como que le daban un paquete de información y él tenía que desarmarlo y traducirlo a algo como que era una lectura para niños, porque esa información era muy importante que llegara a la humanidad, pero que si lo ponía como un libro, continuamos. Claro, entonces, bueno, Silvi, no, aparte me encantó lo que estabas diciendo. Decías que él tenía paquetes, le entregaban paquetes de información y Claro, él me decía, era como un cuadrado con información, entonces él lo tenía que desarmar y traducirlo a algo sencillo como para decir que era un libro para niños, porque si él lo presentaba como un informe demasiado sofisticado, iba a tener problemas para que lo aceptaran o de persecuciones o cosas por el estilo. Entonces, por eso a mí vino como un libro para niños, pero que en realidad traía una información muy, muy importante, ¿no? Para transmitir. Eh, yo no sé si en un momento ayudó a mucha gente, a mí, cuando salió, fue gente que a lo mejor estaba con adicciones o con problemas serios, que leían el libro y les cambiaba la vida completamente. En un, yo no te sé decir entre qué año y qué año, a mí fue un libro de texto en las escuelas, eh, viste, fue muy usado, fue muy aceptado, y después llegó un momento que hasta llegaron a quemar los libros, porque era eh, como un libro negativo, vamos a decir, para ciertas esferas de la sociedad o de de poder. quienes dirigen, claro, que Sí. dirigen la Ciencia, situación. religión y... Claro, O sí, sea, sí, en un momento fue muy perseguido, pero sí, trascendió el contenido de AMI, el cambio que hizo, porque pensá que fue uno de los primeros de la nueva era, de los comienzos de todo este movimiento tan importante, fue motivado por Enrique Barrios y por sus libros, ¿no? Por lo que transmitían. Así que realmente es una gran historia y un gran aporte que hizo Enrique a todo este movimiento que hoy en día estamos viviendo y compartiendo. Pero fue uno de los qué, inte- iniciadores. qué interesante, Silvi, qué interesante. Y acá hay un punto en común con el caso de Sonis, en donde Ennis, que es la pareja, que fue la pareja extraterrestre de Marta, ¿no? Le recomendó a Marta que cuando ella escribiera su diario, eh, lo escriba en formato de ciencia ficción, Sí, porque si no, no la iban a entender, la iban a ridiculizar. Y al día de hoy, en el 2025, hay muchas personas que pueden llegar a escuchar a Sony y decir, no, esto es real, es fantasía. O sea, al día de hoy, 2025. sí, 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 sí. Entonces, es un punto en común que encuentro con este consejo que le dieron a Enrique de escribirlo como un cuento de niños, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, 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 sí. Y a Marta también le decía a Enis, bueno, no te vamos a decir en qué lugar está Ozonis, en qué parte del universo, porque te van a perseguir, o sea, vas a tener problemas realmente. Entonces, como vos no sabés, no te van a poder.
te van a tratar de loca, le decía Ennis, ¿viste? Y cuando él le regala, no sé si te comentó eh, Lil, él le trae un día, porque la historia viene así también. Enrique, en uno de esos encuentros que tenía con sus compañeros en Chile, ellos vivían muy cerca de la playa. Y él recuerda que justamente un día vieron el corazón alado, pero en el cielo. Con las nubes se había formado el corazón alado, que fue, y es la imagen de Ami. Y a Marta, Ennis le regala eh, un colgante, sí, un Sí, dije, sí, un sí, sí. colgante, que es redondo en el azul del color del cielo de Ozonis y tiene alas a los costados. Así que es otra similitud muy grande. Y entonces Marta le dijo, bueno, al fin tengo algo para poder probar que voy a tu planeta. Y le dijo, no, porque te lo hicimos con oro de la tierra, Pero así que, viste, no vas a poder. Eran esas cuestiones que se bromeaban ellos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, completamente. De hecho, en el programa anterior con Liliana mostramos ese collar porque ella tenía fotos que me envió. Si querés te las comparto. O bueno, Lili las tiene también. Esta imagen del collar que Ennis le había regalado y que literal Sí, es como una piedra, creo que es circular o como una especie de sí, corazón sí, sí. y unas alas como que salen Y las del alas, collar. sí, sí, Así sí, sí. que sí, no, tal Tienen esa cual. similitud. Uno tiene el corazón y el otro Es una es piedra. el cielo de Ozonis, digamos, ¿no? Claro, Hasta tenía como las estrellitas, como unas manchitas, ese azul, que era lo que veían ellos, ¿no? Así que sí. tienen esas similitudes. También, por ejemplo, algo que mencionaba Marta, que está en la nave, digamos, el que está piloteando la nave, él puede dejar que lo vean. Ellos, Enrique decían que según las unidades de luz o de vibración que tenía la persona, podía ver o no una nave. Que el que estaba dentro sabía que lo podía ver fulano y el que estaba al lado no. Era para ese X persona. Y lo que menciona Marta también, que Ennis le mostró que las luces, si no hubiera pasado desapercibido, pero él quería que ella lo viera. Así que ellos Claro. manejan ese nivel de conciencia, porque eso es como leer en la mente de la persona que lo está viendo, ¿no? Eh, Sí, sí, totalmente. Y me encanta esto que decís. Y bueno, hace un tiempo ya que leí A mí, el niño de las estrellas, y me llamó la atención este detalle en donde creo que se llama Pedro, acá lo tengo anotado. Pedro, Sí. sí, A Pedro, el niño, ¿no? Que conoce a ese otro niño extraterrestre, ¿no? Que de eso trata, ¿no? A mí, el niño de las estrellas, de esa interacción, del encuentro de un niño de la Tierra sí. con este niño extraterrestre. em, de, me olvidé lo que te iba a decir, que tenía que ver con esto, de que a Pedro se lo había seleccionado por la pureza de su corazón. Sí, sí, Y, y que no, o sea, que el contacto era con él y no con otros por, por eso, por una característica de su corazón o su nivel de conciencia o su claro. pureza, ¿no? Y eso es Pureza, su energía, su vibración. Porque ya te digo, él lo que explicaba era que podíamos estar tres o cuatro personas mirando al cielo y una sola veía la nave, que era porque ellos permitían o porque tu frecuencia no llegaba a poder verlo. Pero eso lo manejaban ellos, no era tanto la frecuencia. Sí era la capacidad de amor o de pureza de esa persona, pero ellos permitían que se viera o no, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Bueno, un poco para, no sé, para las personas que no conocen, no han leído A mí, el niño de las estrellas, acá tengo un pequeño resumen, Silvi, si Dale, así
para las personas que no conocen esta historia, ¿no? Es cortito. Y a partir de eso podemos agregar, puedes agregar lo que vos quieras de esta historia. Bueno, primero decir también de que hay es una serie de tres libros, ¿sí? El primero se llama Amy, el niño de las estrellas. Después hay un segundo libro, que lo tengo también acá anotado. Amy regresa. Amy regresa, sí, Y el Amy tres civilizaciones internas, que según lo que tengo entendido, cuando Enrique Barrios va a vivir a Capilla del Monte, que fueron 6 meses, es lo que vi en sus en las entrevistas. Bueno, justamente el tercer libro de Ami, se basa en la investigación de dicha zona de Capilla del Monte, ¿no? Del Cerro Uritorco de la ciudad de Erx, en donde él dice que surge este contenido para el tercer libro de la serie, ¿no? Por eso se llama Ami, Civilizaciones Internas, eh, sí, sí, porque allí estaría la mítica ciudad intraterrena o interdimensional de Erx, ¿no? así es. Bueno. Entonces, ¿de qué trata esta historia? Bueno, la historia gira en torno a Pedro, un niño chileno de unos 10 años que conoce una noche en la playa a un ser extraño que resulta ser de otro mundo, un ser extraterrestre. Este ser se presenta como Ami, que significa amigo, y le explica que proviene de una civilización más avanzada, donde la vida se rige por una ley superior, la ley del amor. Ami invita a Pedro a subir a su nave y juntos viajan por diferentes mundos. En el recorrido, Ami le muestra cómo otras civilizaciones viven en paz, en cooperación y fraternidad, porque entienden que el amor y la unidad son la base de la evolución espiritual y tecnológica. Ese también es un punto muy interesante de cómo Ami le explica de que la evolución tecnológica tiene que ir de la mano de una evolución de la conciencia. Me parece como un mensaje muy Sí, fuerte, súper, muy fuerte. Pedro se asombra al descubrir que en estos mundos no existe el egoísmo, la violencia, la guerra ni la desigualdad como en la Tierra. Aprende que las sociedades avanzadas son más libres, felices y solidarias porque se guían en valores universales. Durante el viaje, Amy también le advierte que no puede contar todo lo que vio, porque la mayoría de los adultos no están preparados para creerle. Por eso le sugiere escribir la experiencia en forma de cuento o novela, para que el mensaje llegue de manera simbólica y no genere rechazo. En esencia, es una obra de ciencia ficción espiritual y filosófica, con un tono tierno e inocente, que busca el despertar que busca despertar, perdón, la reflexión en los niños y adultos sobre el sentido de la vida y el progreso humano. Bueno, justamente esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Amy le aconseja que lo escriba como un niño, como un cuento para niños, para que no claro, darse el rechazo de los adultos. sí. Bueno, Silvi, ¿querrías agregar algo a la historia de Amy, el niño de las estrellas? Ya sea del primero, que creo que es el más fuerte, o de los otros. Sí, el más impactante, ¿no? Eh, Mira, hay tantas cosas hermosas que va contando y que va dando a conocer, ¿no es cierto? Así que yo creo que es una de las obras más importantes en el amor de la humanidad, o sea, no solo en lo fenomenológico, sino en el mensaje que deja de profundidad, ¿no es cierto? Que en muchas civilizaciones se manejan con más amor que el que nosotros estamos manifestando ahora en este planeta, que ojalá podamos llegar no tanto a lo científico, a lo tecnológico, sino a evolucionar como humanidad
humanidad, ¿no? Desde el amor, desde tener compasión por todo, primeramente entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos y después con las otras este, manifestaciones de vida, ya sean animales, vegetales, hay un montón de situaciones. Así que es importantísimo ese mensaje de Enrique. Después, digamos, está esa saga de lo que él cuenta, pero yo creo que el principal fue Ami. Ami regresa, va agregando, y Ami 3, que es el que editamos nosotros, es como un compendio, como los tres Ami juntos, ¿no es cierto? Pero el mensaje principal es ese, de cómo nos manejamos como humanos, ¿no? Desde esa conciencia del amor, que es lo que tenemos que lograr. Un libro muy, muy lindo que escribió primero que Anne fue el mensaje del Dios Amor. Ujú. ¿Mensaje acuariano ese? Mensaje acuariano, claro. Ese es como todo lo que está escrito allí es como que Dios hablara y nos lo fuera contando desde el amor. Y es muy, muy hermoso. O sea, a mí tuvo mucha recepción, fue muy bien recibido, pero yo creo que uno de los más hermosos libros de Enrique fue El mensaje acuariano. Si vos lo lees a profundidad, tiene unas enseñanzas muy, muy importantes, ¿no? Qué ¿Y bueno, qué es lo Silvi. que más nos falta, no? El amor, conducirnos con amor en todo lo que hacemos, ¿no? Ese amor universal, eh, de eso que viene desde el corazón. Sí, totalmente. Y yo creo que tiene que ver mucho con entender de que siempre hemos sido amados, de que somos una creación, que no somos accidentales, que no somos una mera creación del cosmos y que por accidente estamos acá. No, desde el comienzo hemos sido sembrados y, y Sí, creo que entender eso es como abrir ese corazón y la mente hacia algo trascendente, hacia una forma de vida superior a nosotros que siempre han estado ahí tratándonos de guiar. sí, 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 sí. Sí, yo creo que es hacia donde apunta todo lo que es la creación, ¿no? Que el amor es lo que mueve, es el motor del universo. Pero bueno, tenemos todavía mucho que aprender. Por eso los que estamos aquí somos todos aprendices, estamos todos aprendiendo. Unos un poquito más adelantados, otros menos, pero creo que estamos todos en ese camino de poder aprender a manifestar ese amor, más que ninguna otra cosa. Totalmente. Bueno, y en los libros de Enrique Barrios tenía anotado mensaje acuariano, el que acabas de mencionar, que no lo he leído, pero si pudieras en una frase o en dos frases como contarnos de más o menos de qué trata. Em, nos hablaste un poco de ese amor universal. ¿Querés agregar algo de ese libro? Sobre el mensaje acuariano, bueno, tiene varios capítulos, ¿no es cierto? Lo que más me viene a la mente ahora, en este momento, él dice que el amor es paloma y es león. Y él explicaba, decía, sí, tenemos que manifestar el amor, pero si alguien viene y ataca a tu hijo, por ejemplo, vos vas a reaccionar como león, defendiendo a tu hijo por amor. Está la paloma y está el león en nosotros, ¿no? En las dos situaciones. Y algo también que me acuerdo muy, muy lindo es habla sobre la pareja, va hablando sobre distintos temas, ¿no? Profundamente, y entonces habla sobre la pareja.
y en una parte del Dios amor dice yo, no uno por papeles vanos eh, ni ritos creados, yo los uno por amor. Si no hay amor, no es una unión, por más que te cases, vamos a decir, y vayas a la iglesia y vayas al registro civil, si no hay amor, esto no está unido por Dios. Eso es algo que me quedó muy... Me El encantó. amor desde todos los puntos. Sí, sí, me encantó, me gustó mucho también la primera metáfora de la paloma, de la paz de la paloma y la Y al león, sí, demencia del león, ¿no? Tal cual. El amor hacia uno mismo también, Silvi, ¿no? Que muchas veces somos incapaces de poner los límites. Me parece que estamos, sí, nuestra sociedad está bastante, como que tenemos que reconfigurar el tema de los límites, ¿no? Eh, sí, de esa sí, parte. sí, sí, de los límites y a veces nosotros lo vemos como un egoísmo, el amarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces a mí me pasaba, decía, que no, hay que amar al prójimo, pero si vos no estás bien y no te cuidas y no te amas, tampoco podés amar a otros. Porque al no estar bien, digamos, ni de salud de, que corresponde, ¿no? Entonces, sí, empezamos por uno mismo, Sí, 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 es fundamental. totalmente, Silvi. Se cortó un poco, creo que igual te fui Ah, escuchando, pero tal cual, o sea, yo creo que el amor tiene que ser procurar primero el amor, el, el, el amor y eh, ese, ¿cómo ese egoísmo, ese pequeño egoísmo, ¿no? Sano, el pequeño egoísmo sano de procurar primero tu vida, tu amor, tus recursos, para después recién poder, sí, poder expresarlo a otras personas. Y creo que muchas sí, veces tiene que ver con el tema del dinero, por ejemplo, que muchas veces, no sé, y a mí me ha pasado de querer ayudar o estar siempre dispuesto económicamente, por ejemplo, no es que estoy en una posición en absoluto, pero justamente, ¿no? Yo creo que en el caso del dinero, mientras más dinero podamos tener, más podremos ayudar, ¿no? Y muchas veces se confunde esto de que el dinero es algo negativo o malo, ¿no? Entonces, mala es la ambición desmedida, eso es malo. Malo es la- ganar dinero a costa de traicionar o no tener valores, ¿no? sí, Pero yo creo en eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de la espiritualidad, a veces se confunde eso y se sí, muchas veces como, sí, muchas veces se toma como que el dinero es malo, o sea, si sos espiritual no tenés que tener dinero, por ejemplo, o no tenés que pensar en el dinero, pero podés hacer muchas cosas en bien de los demás a partir del dinero, pero el dinero bien ganado y honradamente y bien, es una energía bien usada, es bueno, ¿no es cierto? Y si vos estás enfermo, estás, no sé, en situación de calle, estás con hambre, ¿qué podés ayudar a otro? Es muy difícil que lo puedas hacer. Pero tampoco ganar dinero a costilla de engañar a los demás. Tiene que ser desde un buen uso, es una energía. Y nos han enseñado muchas cosas que ahora están saliendo, se están descubriendo muchas cosas que no eran tan así como nos enseñaron, ¿no? En un principio, tanto históricamente, geográficamente, religiosamente. Hay muchas cosas que
ahora, a partir de todos estos descubrimientos que hay o esta apertura de conciencia, te das cuenta que, no era tan así. Sí, 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 totalmente. Silvi, volviendo un poco a los libros de Enrique, hay una idea que él comparte que me gustó mucho, que tiene que ver con el tema de la magia, de cómo él ya sabía de que sus libros iban a ser leídos, distribuidos mundialmente. Bueno, Amy, el niño de las estrellas, como vos lo dijiste, es como el número uno dentro de su repertorio de libros, y como que él ya lo sabía, lo sentía dentro de él, de que lo que estaba escribiendo y estaba haciendo iba a tener una repercusión mundial. Acá no lo tengo anotado, pero él menciona y escribió un libro relacionado a la magia. Sí, sí, el maravilloso universo de la magia. Y Bien, él va relatando, sí, va relatando en el libro un poco como cuando entras en una, ¿cómo te puedo decir? En una fundación donde vas teniendo distintos avances en el estudio que vas haciendo, ¿no? Cómo vas teniendo que sortear distintas pruebas, cuestiones para poder ir progresando en esta magia que es también la magia del amor, ¿no? ujú. Pero él relata en ese libro todos esos pasos que se van dando en el progreso sobre la magia, para ser un mago, vamos a decir. Sí, totalmente. Me encantó y hay una frase de él que me gusta mucho, que dice de que nuestros deseos fueron puestos por Dios en nosotros, los deseos que cada uno tiene. Pero además de tener esos deseos que son los que Dios nos ha colocado, además nos ha puesto la fuerza o el poder de poder realizarlos. ¿Sí? La fuerza Sí, nos ha concedido de la fuerza de poder realizarlos esos. Eh, Me resulta muy interesante también esa mirada como proactiva, ¿no? De tener que trabajar. Dios nos ha dado todo para nosotros poder trabajar en esos sueños y cumplirlos, ¿no? claro, sí, 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 sí. Sí, o sea, como vos decís, cada frase tiene implícita una enseñanza que cuando empezamos a leerlo después, como se dice, te caen las fichas, decís, mira, esto yo lo leí, pero en el momento no teníamos la claridad como para entenderlo. Y lo volvés a leer y encontrás cosas muy profundas. Por eso era ese tema de escribirlo como para niños, pero que despierte a los adultos. Bueno, Silvi, como para concluir el tema de Enrique Barrios, ¿no? ¿Querrías decir algo de cómo era él, su personalidad, cómo se desenvolvía en el mundo? Algo que quieras destacar de él, que fue la fuente de todos estos libros tan hermosos e impresionantes que deberíamos leerlos. Sí, te digo que sería muy bueno leerlos y releerlos, o sea, no como una propaganda, pero porque vamos entendiendo. Vos lees primeramente a mí y decís, mira qué lindo, es una historia. Después cuando lo lees otra vez decís, pero mira esto, viste, te va llevando, ¿no? Y él ponía muchísima voluntad y muchísimo amor en en todos los libros que hacía y los amaba y los iba eh, ordenando y puliendo y entregando lo mejor, ¿no es cierto? Y bueno, su alegría, su entrega cuando iba a la feria del libro, que yo iba todos los años a llevar mi librito para que me lo firme, eh, y tuvo él la satisfacción de saber de que fue un libro que salvó personas, eh, elevó, yo creo que elevó mucho la energía y produjo un gran cambio espiritual, ¿no? En nuestra humanidad, porque
se difundió, está traducido en japonés, en chino, en noruego, en inglés, en francés. eh, Recorrió el mundo a mí. Así que ha despertado conciencias. Yo creo que es fabuloso lo que produjo Enrique con su libro, ¿no? Y reconocer esa profundidad, esa entrega, ese amor por cómo lo hizo. Claro, Ser agradecidos de que a través de sus manos y de su saber, de su escritura, hayamos podido recibir ese mensaje. qué Es eso. bueno, qué bueno. Muchas gracias, Silvi, por tus palabras. De hecho, bueno, acá había notado esto que vos hablaste más temprano, de que en el año 1987 el Ministerio de Educación de Chile declaró AMI material didáctico para el sistema de enseñanza nacional. Sí, Es sí, sí, justamente. sí, sí. Comenzó a estar Estuvo, en las escuelas, ¿no? Como un material sí. recomendado para las escuelas. Qué interesante. Qué interesante que es y cuánto sirvió para los docentes y para los alumnos, ¿no? Los chicos que se formaron a través de ese momento. Ahora no tenía tanta difusión. Inclusive cuando estuvimos en la Feria del Libro en el 2000, eh, me acuerdo que teníamos perdón, tengo acá No, visitas. no te preocupes, Eh, nos están acompañando. Cuando estábamos en la feria, en el stand, vino una señora con un niño, ¿no? Y le decía, ay, mira, acá está Ami, ¿querés que te lo compre? La señora, contentísima, ella lo había leído hacía muchos años. Y el chico le dijo, no, no, yo no quiero. Ellos se fueron a otro stand que vendían estos libros como de terror, de cuestiones. Y Enrique me decía, vio, dice, ahora es la época que gustan las cosas feas. Los libros de asesinatos dice, ahora viene esta época, ya no les gustan los temas amorosos o lindos, sino que les gusta todo lo que es como más cruel, viste esos dibujos animados que eran, me dice, esta época es de eso, de las cosas feas, decía él, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Un poco nos hemos banalizado a nivel de la sociedad, ¿no? Eh, Sí. en cuanto a eso, tal cual. Silvi, bueno, como tema final y ya concluir la entrevista, me gustaría que hablemos un poco sobre esto que estuvimos charlando, de cómo Capilla del Monte, ¿no? En este caso, un lugar que ya llevas 20 años. eh, bueno, he tenido la oportunidad de ir 4 veces en 4 viajes. Mi último viaje fue en julio de este año. Y bueno, un poco me desilusioné, ¿no? Que lo hablaba con vos con cómo el entorno no es del todo, no termina siendo tan saludable, ¿no? Uno espera que en un lugar tan mágico, con tanta buena energía, energía de conciencia, las experiencias fluyan y sean. eh, pero me gustaría hablar de esa otra cara, ¿no? Como, ¿qué nos puedes decir de esa otra cara y de estos... eh, y tu frase destacada de somos todos maestros ascendidos. Eh, sí, mira, con todo respeto, yo pienso que somos muchos que siempre, o sea, a todos nos ha pasado en la vida que vamos buscando como, como que hay algo más, ¿no es cierto? Que no es todo solamente trabajo, ir a entonces a todos nos parece que ese algo más que buscamos es más importante que el algo más de los otros, ¿no es cierto? Eh, Surge un poco ese ego de decir, ah, no, pero yo hago X terapia, es mucho mejor que la tuya. Aquel, no, ese no.
no sabe. Es como que se despiertan. La energía que hay aquí es muy alta, la energía, bueno, no es ni buena ni mala, pero es potente. Entonces, según cómo vos te presentás, qué es lo que funciona dentro tuyo, se potencia. Entonces, si vos venís con humildad y con amor, se va a potenciar. Y si uno viene con, no sé, con un ego muy avanzado, pensando que yo soy mucho mejor que el otro, sé más, también se potencia. Entonces se producen choques aquí mismo, hay bandos que se quieren que, con los otros que no tanto, no, no, estos no saben, yo sé, y todos estamos aprendiendo, todos los que estamos aquí en este plano estamos aprendiendo, unos más adelantados, otros menos, pero eh, estamos en el aprendizaje. A eso vinimos y a manifestar el amor, a eso, ¿no? Pero sí, acá hay muchos choques Muchos. de energías, ¿no? Sí, Qué bueno, Silvi. Bueno, me encantó tener esta charla con vos, Silvi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que encuentro muy valiosa toda la información que pudimos hablar. Y bueno, si quisieras decir algo final, algún mensaje que quieras compartirnos, si tenés, para ya concluir. Si tenés o no. Ujú. Bueno, mira, para concluir, y sería tan bueno que todos nos pusiéramos a trabajar para esa luz que necesitamos tanto en el mundo, para bajar ese cielo a la tierra y que la paz en algún momento llegue a reinar la paz completamente en este mundo, en estos corazones, dejar de separarnos o de diferenciarnos del otro porque todos somos uno y todos venimos desde el mismo lugar. Y todos elegimos estar en este tiempo haciendo lo que tenemos que hacer en este momento planetario. Entonces sería hermoso poderlo hacer en armonía, en paz. Y bueno, ese es el mensaje que yo tengo. Qué bueno, Silvi. Ojalá que así sea, que encontremos más cosas que nos unen que las cosas que nos separan, ¿no? Que nos pueden llegar a separar. Sí, sí. Y, qué hermoso mensaje, Silvi. Gracias, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Silvi. Lo vamos a dejar hasta acá. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante el programa y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Chau, chau.